Ahí está. Entendido. Muy bien, siguiendo con nuestro esquema si hay preguntas, pueden pasarlas al Pastor Néstor o a mi email. En este caso, Ana María está probablemente allí con algún dato que vos coloques para que te envíen preguntas. Y por supuesto, la idea es que todos pregunten lo que no se entiende o lo que necesita clarificación. La lección que nos vamos a enfrascar en este día está relacionada con la última parte de los contrastes entre el día del Señor y el día de Cristo. Por supuesto que ya tenemos una idea, pero hoy terminamos el contraste. ¿Qué propósitos tendría el estudio? Bueno, primero que nada, tenemos que demostrar o estudiar en este caso los usos que el Espíritu Santo hace de algunos términos que están escritos en la Biblia. Y decimos el Espíritu Santo porque es el que guió a las personas a escribir. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Verbal porque es cada palabra y plenaria en su totalidad, de punta a punta, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Y como los idiomas originales son los que se utilizaron, necesitamos estudiar también los contextos en el idioma original. Segundo lugar, Dios es el que hace diferencia escatológica entre lo que es el sustantivo día o la frase día del Señor o día de Cristo. Y Dios mismo ha decidido cómo utilizar ciertos términos, como en el caso de este sustantivo ladrón o la frase ladrón en la noche. Y tenemos que afirmar, reafirmar, confirmar en nuestras vidas que la hermenéutica que respete pactos y dispensaciones es mucho mejor, porque va a interpretar las escrituras en forma literal, porque va a hacer que desechemos la alegorización o la espiritualización indiscriminada que suelen hacer muchos grupos de la escritura, de la palabra de Dios. Y ahora vamos a tener a la izquierda Día de Cristo, a la derecha Día del Señor, y vamos a ir colocando en cuadros este tema. A la izquierda, lo que estamos diciendo del Día de Cristo, lo que la Biblia nos enseña es que está relacionada únicamente con los creyentes que formamos la iglesia. Es decir, desde los que se convierten en Pentecostés hasta el último que se convierta en el momento del arrebatamiento. Y esto es futuro. Esto es algo que le pasa al creyente con el Señor Jesucristo, desde el momento del arrebatamiento y hasta toda la eternidad futura. En cambio, el Día del Señor está relacionado con el pueblo de Israel y con los gentiles, porque ellos, los dos pueblos, las dos etnias, van a pasar los juicios de Apocalipsis 6 al 19. La iglesia no, ya está en el cielo con el Señor. Pero el Día del Señor, como es un tiempo en el futuro, arranca en la tierra, sigue con el milenio en la tierra, y recién al final del milenio va a los cielos nuevos, a la tierra nueva y a la Jerusalén celestial. Es decir, que todos los juicios de la tribulación, las bendiciones del milenio y la eternidad futura tienen que ver con el Día del Señor. Como se están dando cuenta, son períodos de tiempo, no son un día de 24 horas. Vamos a ver otro cuadro. El Día de Cristo es un tiempo de recompensas y tiene que ver con la comunión eterna que va a tener cada creyente con el Señor Jesucristo, su Salvador. Romanos 14:10 con 2 Corintios 5:10 nos recuerdan que hay un tribunal, unas tribunas donde se coronan a los ganadores. Y todo creyente va a estar en ese lugar. Algunos con muchas coronas, otras con pocas coronas, algunos avergonzados, pero una vez que termina esto, por la eternidad con Cristo, salvos eternalmente. En cambio, el Día del Señor empieza con un tiempo de juicio para Israel y para los gentiles. Esos serían los 7 años de lo que se llama la semana 70 de Daniel.
Después, recién va a haber bendiciones para el pueblo de Israel, porque van a pasar bajo la vara y formar parte de ese nuevo pacto, y también los gentiles van a ser bendecidos. Y ahí tienen algunos textos como para poder leer, pero ahí ven Mateo 24, del 25 al 31, donde los gentiles son separados, una parte cabritos, otra parte corderos, ovejas, y pueden entrar al milenio solamente los corderos y las ovejas. Así que los textos ya los hemos visto, pero solo para recordarles. En la siguiente lo que vamos a ver es que, es para confirmar, el día de Cristo empieza con el arrebatamiento en las nubes. En cambio, el día del Señor empieza con los eventos de la tribulación en la tierra. Al día de Cristo, a los creyentes se los examina para recompensar las obras de creyentes, que Efesios 2, 9 y 10 dice que nos colocó en un camino de buenas obras para que caminemos, andemos en ellas. En cambio, en el día del Señor, en la tierra están los días de juicio sobre los judíos, sobre los gentiles y sobre los ángeles. A la iglesia que está en el cielo, después del arrebatamiento, después del examen para la recompensa, las bodas del Cordero. Pero en la tierra, justo cuando va a terminar esos 7 años, hay que purificar la tierra para establecer el milenio, hay que apresar a Satanás y atarlo por esos 1000 años, y después hay que soltarlo para la última batalla, que se llama de Gog y Magog, que no es igual que la batalla de Ezequiel 38 y 39. En cambio, la iglesia viene con el Señor Jesucristo, acompañándolo para pasar el tiempo del milenio. Según 1 Corintios 6:3, nosotros estamos juzgando a los ángeles, a los demonios, y enviándolos al lago de fuego y azufre. Para la iglesia sigue la eternidad futura después del milenio, en los cielos nuevos y la tierra nueva. En cambio, para los judíos y los gentiles, después también van a estar en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Estos son contrastes importantes y yo los podría resumir de la siguiente manera. Le agrego este punto porque muchos pactistas consideran que toda la salvación depende de la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo es como un prisma. Cuando ustedes colocan una joya delante de la luz del sol, normalmente se suele dividir en los colores del arco iris, una gota de agua, por ejemplo. Bueno, la sangre del Señor Jesucristo tiene diferentes aplicaciones. En la iglesia es porque la sangre del pacto eterno redime al creyente. Y tanto Hebreos 13 como Tito 1 nos explican que esto es algo que pasó en la deidad. Por eso se nos dice el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Recuerden Apocalipsis. Entonces, ningún creyente de la iglesia estuvo en ese momento para decir, hemos hecho un pacto con Dios. Este es un pacto incondicional, soberano. Lo hizo el Señor en la Trinidad y decidió a quienes Él iba a salvar después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para formar la iglesia. Pero esa misma sangre es la que estaba, según Romanos 3, 24 y 25, prefigurando la que se colocaba todos los años en el propiciatorio. En Levítico 16, ustedes van a estudiar que cada año se celebraba esa fiesta. Se tomaban 2 machos cabríos, uno se lo llamaba o se echaba las suertes por Azazel, y a ese se le colocaban las manos para pasar los pecados de todo el pueblo de Israel. Y luego se lo soltaba al desierto para no volver nunca más. El otro era muerto
y es un macho cabrío porque es la forma voluntaria con la cual el Señor lleva el pecado. Cuando se lo considera cordero, es cuando Él es inocente, muriendo en el lugar del pecador. En un lado, es su inocencia y su perfección la que va a salvar al creyente. Pero en el otro lado, en el de los machos cabríos, es la actitud voluntaria de ser transformado, o como dice 2 Corintios 5, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Así que los animales tienen una forma de identificar el aspecto de la obra de Cristo. Pero esa sangre que se derramaba en el propiciatorio, donde estaban los querubines arriba del arca, indicaba que Dios iba a pasar por alto los pecados de ese pueblo, con miras a la sangre que Cristo iba a derramar en el futuro. Para nosotros era en el futuro, pero Dios no tiene control de tiempo en ese aspecto. Y para Dios todo es un presente constante. Por eso, cuando le preguntan con respecto los saduceos a la resurrección, le dicen, mira, un hombre tuvo 7 mujeres. O sea, un hombre tuvo una mujer y 7 hermanos, perdón. Entonces resulta que se muere el primero y por la ley del levirato, que había que levantar un hijo al primogénito, al que murió, resulta que el segundo la tomaba por esposa, y después el tercero, y el cuarto, y el quinto, y se murieron todos. Entonces, un poco como tratando de mostrarle al Señor qué ridículo que es creer en la resurrección. Cuando resucite, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Y el Señor les contesta, erráis, porque ignoráis el poder de Dios y las Escrituras. Porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento como hacen los ángeles santos. Y entonces le dice, pero en cuanto a que los que están muertos están vivos, ¿ustedes no leyeron eso? Allí en el libro de Éxodo, cuando la voz le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa expresión, yo soy, Jesús dice, el Espíritu Santo no utilizó yo fui. Porque si dijera yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos ya murieron. Pero para Dios están vivos, le dice Jesús. Así que esa sangre con la cual el Señor se relaciona con Israel está relacionada de esta manera. Esta sangre, el Señor dice en Lucas 22, esta copa es la sangre del nuevo pacto que voy a hacer. Este nuevo pacto tiene que ser hecho con sangre, porque es la única forma de que Dios olvide el pacto viejo, que fue también confirmado con sangre, el cual era condicional. Si ustedes cuando recibieron la ley mosaica la cumplían, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que iban a recibir. Pero también, después de 14 versículos de bendiciones, tenés más de 50 que habla de las maldiciones. Cuando la gloria de Dios se va del templo en Ezequiel capítulo 1 al 10, se acaba esa relación con la ley mosaica. Y cuando el Señor les presenta que ha venido, que ha llegado el reino de los cielos, que se ha acercado, el hecho de decidir matarlo pospone ese reino. Así que, en un aspecto, esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la sangre tiene una relación con la iglesia, otra relación con Israel y también con los gentiles, porque en base a esa sangre también van a poder estar en el milenio. Y esa misma sangre va a poder salvar a las personas que mueran en la tribulación. Y esa misma sangre va a salvar a los que sean dignos de pasar a la eternidad en la Jerusalén celestial en el tiempo del milenio. Así que la sangre de Cristo es una sola, pero tiene diferentes aspectos. Tiene propiciación, justificación, redención para diferentes grupos. Yo sé que esto cuesta, pero esto es así, está en la Escritura.
no podemos cambiarla. Ahora, esa sangre, ese nuevo pacto que va a hacer el Señor, que los va a obligar a Israel a entrar bajo ese pacto, es un pacto que va a ser aceptado cuando empieza el gobierno milenial, por judíos y por gentiles. Pero eso continúa por la eternidad, no tiene fin. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora sí, recuerden estos eventos en Apocalipsis porque son justamente los que estuvimos viendo. Si yo tuviera que hacer una línea de tiempo para Apocalipsis, tendría que hacer lo siguiente. Primero recordar que está la cruz y el reino pospuesto. Ahora está la edad de la iglesia, que ya lleva más de 2000 años y no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento. Así que el próximo evento que veamos tiene que ver con la iglesia solamente. Y del capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis nos enfocamos en esta edad de la iglesia. Si bien el capítulo 1 es lo que Juan estaba experimentando en la isla de Patmos, él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese no es un día domingo, porque hasta 200 años después nunca se usó día del Señor para el día domingo. Así que lo que Juan estaba diciendo es que cuando él estaba en la isla de Patmos, va a tener una serie de visiones que Dios le va a llevar a mostrar a través de su ángel de lo que es el día del Señor, es decir, la tribulación en adelante. Pero primero le va a explicar algo de lo que pasaba en las 7 iglesias, que, para que ustedes tengan claro, no representa períodos de tiempo, es decir, el primer y segundo siglo, el cuarto al quinto, no. Esas 7 iglesias vivían al mismo tiempo, eran las iglesias que Juan pastoreaba. Y las 7 iglesias tienen características diferentes, porque los pastores eran diferentes. Y ahí usa el término ángel, pero no para un ángel santo que hace las cosas perfectas. Ningún ángel se equivoca como esas 7 iglesias, porque esos pastores toleraban falsa doctrina, toleraban inmoralidad en la iglesia, toleraban que las mujeres enseñaran y sedujeran a creyentes, como la que es llamada Jezabel. Esas iglesias, por ejemplo, como en el caso de Sardis, estaban creyendo que estaba todo bárbaro, que eran ricos, o la de la Odisea, que eran pobres, ciegos y miserables. Bueno, esas 7 iglesias tienen características de todas las iglesias en todas las épocas. ¿Está bien? Si seguimos, Apocalipsis nos llevaría hasta el capítulo 4 y 5, donde hay una adoración celestial, y nosotros colocamos el arrebatamiento. El arrebatamiento nos lleva a nosotros, algo que Apocalipsis no nos dice, porque es el día del Señor lo que se está trabajando en Apocalipsis. Entonces sabemos que el primer evento es el tribunal de Cristo, el Bimá. Y el rapto con el cual nos lleva a ese lugar es solo para la iglesia. Ni judíos ni gentiles. Iglesia. Ese tribunal, las obras son recompensadas. Cuando nosotros miramos en el cielo, terminando los 7 años, diríamos la segunda actividad que va a ser las bodas del Cordero, pero en la tierra tenemos la tribulación. Y esos son 7 años, la semana 70 de Daniel. Judíos y gentiles en la tierra, la iglesia en el cielo. Del capítulo 4 al 19, si bien dijimos que 4 y 5 es adoración celestial, y del 6 al 19 los juicios de la tribulación, pero como cuando Juan escribe esto era futuro, decimos que el capítulo 4 al 19 es futuro todavía. ¿Por qué? Porque nadie puede ver lo que Dios va a hacer en ese tiempo, porque estamos en la edad de la iglesia. ¿Se está entendiendo? Cualquier cosa después armen las preguntas. Las bodas del Cordero indican el inicio de 2 aspectos que vamos a tener. El primero es la revelación. Todo ojo le verá. Como el relámpago sale del oriente y va hasta el occidente, así va a ser esa revelación. El Señor Jesucristo montando
caballo blanco, con ejércitos celestiales y por supuesto con la iglesia. Porque ya dijimos que en 1 Tesalonicenses 4, desde el rapto o arrebatamiento, estaremos para siempre con el Señor. El segundo evento que participa también la iglesia es Armagedón, esa batalla. No es que vamos a pelear nosotros. El Señor los destruye con la espada de su boca. No hace falta que nos manchemos de sangre. ¿Se entiende, no? Y por supuesto, en ese espacio de 75 días están los juicios y luego el milenio. El milenio obviamente son 1000 años, por eso se discute, y cuando se habla de teología, se habla de los kiliastas, porque el kilias tiene que ver con el 1000, ¿sí? Bien, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20 del 1 al 9. Ese periodo tan grande solo tiene 9 versículos. Satanás atado, la primera resurrección, ahí tenemos la Jerusalén celestial que desciende del cielo y está en ese sol amarillito que colocamos. Desde ahí gobernamos con Cristo y finalmente Satanás suelto y luego termina el milenio. Si seguimos, sabemos que hay un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, donde cuando terminó la tribulación están el falso profeta y el anticristo, y además los demonios, que ya han sido juzgados. Del capítulo 20:10 al 22:21 es donde ya no hay más esta tierra ni este cielo. Ya desaparecieron. Ahora hay algo nuevo, una nueva creación. Pero previo a eso, entre 20:10 a 20:15 de Apocalipsis, se va a producir un juicio que es justamente el juicio del gran trono blanco. La idea de esa flecha que ustedes ven en la Jerusalén celestial es mostrar que ya no tenemos nada que nos afecte y vamos a ir derecho hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ¿quiénes más tienen que estar con nosotros en la Jerusalén celestial? Los santos del Antiguo Testamento. Porque ya tienen cuerpos glorificados y han estado en el milenio. Pero hay otros que tienen cuerpos glorificados, los salvos de la tribulación, que estaban decapitados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y esos también van. Y hay más gente que va a ir a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva. Son los salvos del milenio, porque en el milenio nadie va a morir con menos de 100 años. Y si dura 1000 años, no menos de 10 generaciones. ¿Y dónde van a estar esas personas? También en la Jerusalén celestial por la eternidad. Y la tierra que ha desaparecido al fin del milenio se encuentra con el juicio del gran trono blanco. En ese lugar solo están los que están en Adán, los que nunca tuvieron una relación con Dios, a los cuales Dios no los colocó en su plan soberano de redención. Y acá no voy a discutir con los arminianos sobre un tema que la Biblia es categórica, de por qué se van a ir al infierno. Porque están en Adán. Y la demostración es que en esos cielos nuevos y en la tierra nueva, en el capítulo 21 y 22, se nos dice 2 veces que ningún mentiroso, fornicario o avaro, está diciendo ninguno que quede en Adán, va a poder ir a esos lugares celestiales. No puede estar en la Jerusalén celestial. Y se nos asegura 2 veces que van a estar excluidos. ¿Y dónde van a estar? En el lago de fuego y azufre. Con esto ustedes deberían tener un gráfico elemental de los eventos futuros. Vamos a seguir después de esto. Tiempo de preguntas. Pastor Ismael, Dios le bendiga. Usted mencionó de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección luego del milenio? Porque entiendo que la primera resurrección no es para los santos, para los justos, para los que van a resucitar en Cristo. ¿O qué es lo que quiso mencionar cuando usted recién dijo la primera resurrección luego del milenio? No. Abrí tu Biblia en Apocalipsis 20. Si lo tenés a mano. Sí, lo tengo acá.
Perfecto. ¿Qué dice en el versículo 4, creo que es? Bien, lo leo. 24. Sí, salvo que me equivoque, pero parece Y que es vi tronos, 24. y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, hay un grupo que recibieron Seguí, facultad de seguí, juzgar. Después está seguí. el otro grupo, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, es otra persona, es un grupo de los que están en la gran tribulación que van a salir. Pero, ¿cuánto tiempo dice? ¿Antes o después de los 1000 años? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y Entonces dónde está el milenio? ¿Antes o después? no, después. Ah, perfecto. El texto te dice entonces que la respuesta a tu pregunta es, la primera resurrección termina allí, antes que empiece el milenio. Lee el versículo 5 también. A ver. Pero los otros muertos, ¿cuáles? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Esto qué son? ¿Los condenados, los impíos? Exacto, porque en el fin del milenio solamente está el juicio del gran trono blanco, es lo que va a seguir en 2011 en adelante. Pero dice, esta es la primera resurrección. ¿Qué primera resurrección se dice Juan acá? Los impíos, porque el verso 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero la primera resurrección dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Vos no te acordás de 1 Corintios 15 cuando expliqué todo el tema del orden de la resurrección? No, que eso creo que no Bueno, estuve, pero busca 1 Corintios 15 en el YouTube y volvé a estudiar ese detalle. Lo que está diciendo aquí es, la iglesia ya resucitó, ¿sí o no? sí. Todos los santos del Antiguo Testamento, ¿dónde están? Ahora, Y en el cielo, en el la boda del paraíso. Cordero, en las bodas del Cordero. Entonces, cuando termina la tribulación, los santos del Antiguo Testamento tienen que ir a morar, recibir las bendiciones de Daniel capítulo 12. Daniel 2 y Daniel 7 explican que van a recibir el reino los santos del Altísimo. Esos son judíos. Pero la iglesia ya está con Cristo 7 años antes. Los que mueren en la tribulación, ahí dice en el 4, resucitan para estar en el milenio. Bien. Y además, se habla de otro grupo que no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. Así que uno es la primera resurrección y los otros son, porque son de resurrección para vida. Y los otros que están en Adán, por ejemplo, cuando termina la tribulación, ¿cuáles son los dos únicos personajes que van vivos al lago de fuego y azufre? Falso profeta y el anticristo. Esos no van al juicio del trono blanco. Wow. Pero todos los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. ¿Por qué? Porque como ellos son, primero, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Segundo, sí están en el libro de los vivientes, porque han vivido. Y tercero, tienen un libro de obras que los lleva directamente a estar separados de Dios. Pero ese libro de obras solo es para el grado de castigo. Eso entiendo. En la Biblia tenemos que para los creyentes hay grados de recompensa y para los inconversos grados de castigo. A unos se les llama recompensa y a otros se les llama teológicamente retribución. ¿Sí? Ese error de lectura que ha tenido el movimiento del pacto
se basa que creen que en Juan, cuando dice va a haber resurrección de justos como de injustos, es en el mismo momento. Aquí Apocalipsis dice no, están separados por 1000 años. ¿Se entiende, Daniel? Sí, entonces esta primera resurrección se está refiriendo entonces a los que salieron del milenio y van a reinar con Cristo, los que fueron muertos, los que fueron, ¿no? Milenio no, tribulación. Los que salieron de la gran tribulación y murieron por causa del testimonio de Jesús, de su palabra, los que fueron decapitados por el anticristo, los que no recibieron la marca de la bestia en su mano derecha, en su frente. Eso se está refiriendo a la primera resurrección. Forman parte de la primera resurrección. Pero no tiene nada que ver con la resurrección entonces de primera de Tesalonicenses 4. Si la iglesia ya, pero Dani, la iglesia 7 años antes está en el cielo. No, está bien, ahora entendí. ¿Te acordás? Sí. Los santos del Antiguo Testamento, Hebreos 11, 39, 40, ya están en el paraíso. Pablo dice en 2 Corintios 12 que fue llevado y vio cosas que no puede expresar. Pastor, entonces, claro, mire, entonces esto que dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre ese grupo que había salido la gran tribulación, entonces, exacto, sino que será un sacerdote de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Se está refiriendo solo a la gran tribulación, no la iglesia. Sí, porque la iglesia está para siempre con el Señor. A nosotros ya se... Mira, a los apóstoles se les dijo que iban a reinar. ¿Cuándo van a reinar? Y en el milenio, entonces. Entonces, si te dice que van a reinar con Cristo por 1000 años, tiene que suceder antes del milenio. Ok. Volvé a mirar el dibujo, el mapa, porque, mirá, déjame volver. Mirá. Santos del Antiguo Testamento, ¿dónde tienen que estar? En la Jerusalén celestial. Salvos de la tribulación, en la Jerusalén celestial. Y los salvos del milenio también, pero yo tendría que poner el sol justo al final del milenio, pero no, ¿por qué? Porque en el milenio los santos del Antiguo Testamento también reciben su reino. Daniel 2 y Daniel 7. Y Daniel 12 le explica que vas a ir hasta el fin, vas a dormir con tus padres y después te vas a levantar para recibir tu heredad. El judío tiene su heredad en el milenio y después por la eternidad. El gentil es bendecido en el milenio, entra en el nuevo pacto junto con los judíos y vive por la eternidad. El salvo del milenio, porque como al final del milenio algunos se van a resistir contra Dios, cuando Satanás se ha soltado, esos que mueran van al juicio del gran trono blanco. Desde Adán hasta el final del milenio, que nunca tuvieron relación con Dios, juicio del trono blanco, para ir al lago de fuego y azufre. ¿Se entiende eso? Poquito mejor. Sí. Ahora me entró otra cuestión, verso 2 del capítulo 20, porque dice el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, que en el reinado de 1000 años Satanás es atado. ¿Y en qué momento es liberado para poder algunos, digamos, que otros no se salven? Pero fíjate lo que dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco, claro, ese poco de tiempo no especifica cuánto es, ¿no? Es que si vas al versículo 7 tenés especificado. Es al final del milenio. Cuando lo mismo será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones. Fíjate que sale él a engañar. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún demonio para mandar. Ya están todos en el lago de fuego. Lo mandó, la iglesia lo mandó al lago de fuego a todo el grupo de demonios.
Wow. Ese juicio está dado por lo que dice 1 Corintios 6:3 a la iglesia. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, los ángeles no tienen nada que ver con el gran juicio del gran trono blanco, solamente los que están en Adán, los que murieron en Adán. Exactamente, pero ya no hay más demonios, acordate, cuando terminó la tribulación, todos los demonios están en el lago de fuego y azufre. Por eso el Señor, cuando presenta Mateo 24 y 25 y presenta las parábolas del reino, que eran para endurecer a Israel, no para la iglesia, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, o apartados de mí malditos, e id al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El único que no está todavía en ese lugar, cuando empiece el milenio, hasta que termina el milenio, es Satanás. Por eso, en el versículo 7 dice, él tiene que ir a buscar a las naciones para engañarlas. No tiene a nadie que lo ayude. Ok. ¿Queda alguna duda? No sé, quizás los hermanos. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Aportes? Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta que está en relación a uno de los primeros puntos que había compartido el pastor acerca de redención, justificación y propiciación de la sangre de Cristo. Si en el caso de la redención estamos hablando del pago o rescate, que fue justamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Sí. hablamos de justificación estamos hablando de un dictamen, un fallo judicial. Y cuando hablamos de propiciación es como dar la ira mediante una ofrenda. En ese caso, esa propiciación, ¿sobre qué parte estaría siendo aplicada? ¿Sobre los que ya están elegidos? No, porque 1 Juan 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El tema es que el valor de la sangre de Cristo Sí. alcanza para salvar a cualquier ser humano desde Adán hasta el último día que esté estos cielos y esta tierra. Sí. Pero los aspectos tienen que ver más con algunos conceptos judiciales. Redención, con sus 3 palabras griegas, implica voy al mercado de esclavos, pago el precio, saco al reo, al preso, y le doy libertad. Sí. Agorazo, exagorazo, lutrón. Eso es un aspecto en donde solamente se le da la libertad a ese individuo. El aspecto de propiciación es una relación que se genera. En el caso de 1 Juan 2, entre el creyente y su Salvador, cuando peca. Siempre es propicia la mirada de Dios hacia ese individuo porque está en Cristo. Y justificación es un aspecto legal que tiene que ver también con la sangre de Cristo, porque la muerte de Cristo no generaría el pago de los aspectos de la santidad que Dios exige. Pero para nosotros que estamos en una charla tratando de organizarnos mentalmente, nos llevaría más tiempo estudiar cada uno de estos temas: propiciación, redención, justificación. Son todos temas extensos en la Escritura. Pero eso es todo porque la sangre de Cristo tiene esa capacidad, esa especie que yo digo como de arco iris de funciones. Bien. Gracias. Bien. Pastor, vuelvo a preguntar. Sí. Entonces, la primera resurrección entran los santos, que es la iglesia, y los que salen de la gran tribulación era. Claro, la iglesia ya resucitó antes. La iglesia, si lees después 1 Corintios 15, te vas a dar cuenta que es Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces te va marcando una parte de que la primera resurrección tiene
tiene grupos diferentes. Los santos del Antiguo Testamento es un grupo diferente. La iglesia, si lees Hebreos 12, 22 al 24, dice que en la Jerusalén celestial están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Quiénes son? Los del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, porque Hebreos 11, 29 y 40 dice que Dios los perfeccionó a ellos, pero que también nos dio algo mejor a nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados y nosotros dejados de costado. Por eso la iglesia arranca primero. A pesar de que los santos del Antiguo Testamento están esperando el milenio, la iglesia, que era un misterio, se forma durante este tiempo. Entonces, Pentecostés al arrebatamiento, iglesia. Directamente al cuerpo glorificado. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros tenemos, cuando estamos en la presencia de Cristo, tenemos el cuerpo transformado y el alma y el espíritu unidos. En cambio, los santos del Antiguo Testamento solo tienen el alma y el espíritu en el cielo. Les falta el cuerpo. Y eso lo van a tener para cuando ingresen al milenio. Los salvos de la tribulación están debajo del altar. Las almas y el espíritu, obviamente. Les falta el cuerpo. Lo van a tener cuando empiece el milenio. Y los salvos del milenio, los que han muerto en el milenio por algún tema que surja allí, la edad o lo que fuere, no lo sabemos, pero si hay salvos en el milenio, esos tienen que tener también un cuerpo glorificado. Si no, no pueden estar en la eternidad en la Jerusalén celestial. Y todos esos grupos, iglesia, santo del Antiguo Testamento, salvo de la tribulación, salvo del milenio, tienen que participar de la primera resurrección. Ahora, el salvo del milenio es el que ingresó al milenio y sigue hasta el final. Ese tiene que estar en la Jerusalén celestial. Entiendo. Lo que se genera ahí es decir, che, pero esto no me los nombra el capítulo 20 del 1 al 5. No, no los nombra eso. Nombra a los primeros, salvos de la tribulación, santo del Antiguo Testamento, y ni siquiera nombra a la iglesia tampoco. Pero sabemos que se refiere también a la iglesia porque habla de un sacerdocio, Claro. de un reino de sacerdotes. Y esa actividad solo se puede cumplir en el milenio, porque en la eternidad futura ya no necesitamos ningún sacerdocio, ya no hay más pecado, no hay absolutamente nada para interceder. Bueno, me surge otra pregunta entonces. ¿Los santos del Antiguo Testamento cuándo resucitan entonces en ese sentido? ¿Y cómo me preguntás eso si ya te lo respondí? Bueno, estoy captando entonces. Se me mezclan muchas cosas. Pero te dije, anotá, Daniel 2 y Daniel 7. Sí, eso lo anoté. Ellos están esperando el milenio. Tienen que recibir su heredad, te dije Daniel 12. Ujú. Entonces, las almas y los espíritus ya están en la presencia de Dios. ¿Qué les falta para disfrutar del milenio? El cuerpo entonces, al final de la gran tribulación, entonces su resurrección. Exactamente. ¿Te acordás que yo hablé que hay 75 días? ¿Estuviste en la clase? No, pero lo he escuchado algo que estuvieron en el grupo, creo. Bien. Prestale otra media hora cuando tengas tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una serie de informaciones que van concatenadas, como van enganchados cada uno de los eslabones de una cadena. Sí. Necesitamos llegar ordenadamente al final, pero si te queda alguna duda, es lo que te está pasando ahora, tenés que volver para atrás, porque hay algo que te perdiste. Entonces, volvemos para atrás. ¿Cuándo resucitan los santos del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cuándo van a tener cuerpo, alma y espíritu? Al final de la gran tribulación. Perfecto. ¿Cuándo los salvos de la tribulación van a tener las tres cosas, cuerpo, alma y espíritu? Al final de la gran tribulación para entrar al milenio.
Excelente. Bueno, Bien. eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cuándo la iglesia tiene cuerpo, alma y espíritu? En la resurrección, en el arrebatamiento. Ah, perfecto. ¿Ves que estaba la información? Estaba media, Sí, como se dice siempre, ¿viste? El coágulo de la noche, el obvio. Alzheimer. El Y ahora Alzheimer. la otra cuestión es que una vez he discutido eso con unos hermanos y hay una confusión con Ezequiel 38, Got y Magot, que se menciona en el verso 8 de Apocalipsis. Ellos dicen que este verso 8 de Apocalipsis es igual a 38 de Ezequiel, pero usted escuché que no es lo mismo, y no es lo No, mismo, ¿verdad? Son distintos. Esto no tiene nada que ver con Armagedón. no. El Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 tampoco tiene que ver con Armagedón. Ujú. Porque Ezequiel 38 dice que cuando Israel more con tranquilidad, Gog, príncipe de Magog, Mesec y Tubal y una serie de naciones se van a unir para ir contra Jerusalén. Pero ahí dice que Dios los destruye. Y después hay un tiempo de 7 meses donde se están enterrando las armas. Cuando se produzca el Gog y Magog del final del milenio, no hay ninguna indicación de que va a haber un tiempo donde se entierren las armas, porque desaparecen los cielos actuales y la tierra actual. Entonces, que diga Gog y Magog, también Génesis 10 dice Gog y Magog. Bueno, pero esos eran los descendientes después del tiempo diluviano de Noé y se empezaron a esparcir, están los Sí, nombres de las personas, sí, que después se pero, categoriza por tierra, por pero zonas. claro, pero no quiero, lo que te quiero decir es que diga Gog y Magog, no necesariamente quiere decir que son los mismos eventos. Ajá. Es lo mismo que la palabra querubín. Y uno era los que estaban guardando el árbol de la ciencia del bien y del mal, el de la vida, o los que estaban en el tabernáculo, o los que estaban en la ropa de los sacerdotes, o Ezequiel 28, o los que están en Ezequiel 1 al 10. O sea, yo no tengo que juntar todo siempre. A veces están separados porque son eventos diferentes o porque tienen objetivos diferentes. Con el caso de Gog y Magog, en De Ezequiel, Apocalipsis. 30, en Ezequiel 38, tiene que ver con lo que va a pasar a mitad de la tribulación. Para que el anticristo pueda sentarse en el templo de Dios, por eso yo expliqué la clase anterior, necesita un evento que haga que él diga, yo los liberé, ahora quiero que me adoren, porque primero firma un pacto de paz. Entonces se presenta como un anticristo bueno. Y después se presenta como un malo, como un malvado. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios. Y eso nunca pasó en la historia. Nadie jamás entró en el templo de Dios para hacerse adorar como Dios. Ni Antíoco Epifanes. Entonces, leyendo bien el contexto, Ezequiel 36, los huesos secos, 37 en la tierra, 38 y 39 morando en paz, lo atacan ejércitos alrededor. Dios hace una liberación especial, sin embargo después ya vemos que aparece el capítulo 40 en adelante, que es el milenio. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo vas a colocar? No lo podés colocar al final del milenio. Lo tenés que colocar antes de Armagedón. ¿Se entiende eso? Más o menos. Y bueno, necesitas línea de tiempo. Cuando estudies tu Biblia, hace una línea de tiempo. Si no, o sea, Entonces, no, pastor, no tiene nada que ver 28 cuando con sale Ezequiel esa 38.
no tiene nada que ver con Ezequiel. Pero No. entonces, ¿cuál es Gog y Magog de Apocalipsis? ¿Y qué se diferencia con Armagedón, que está en el capítulo 19, versos 17 al 19? Es que una cosa es Armagedón y otra cosa es Gog y Magog. Si vos lees el capítulo 19, es antes de la primera resurrección completada. Ah, Y el Señor ahí hace un juicio muy especial. Los mata con el espíritu de su boca. Y en los eventos de los 75 días, entre tribulación y milenio, no hay lugar para otro evento. Porque se necesitan 7 meses para enterrar las armas. Y si vos tenés que enterrar 7 meses las armas, ¿dónde lo vas a colocar? En el milenio, la tierra fue renovada. Y al final del milenio, no hay más tiempos, desaparece la tierra y el cielo actual. ¿Ves esos problemas? Entonces, el único lugar donde podés colocar es que Israel esté viviendo en paz. Tiene que ser esa falsa paz del anticristo. El anticristo lo afirma al principio de la tribulación, para que Israel construya un templo para adorar, que no es el templo del milenio. Y en ese templo es donde se va a sentar. Pero cuando el Señor pone sus pies en el monte de los olivos, que es la batalla de Armagedón, cambia toda la topografía. Se parte el monte de los olivos, entran aguas vivas de mar a mar. Entonces, hay que hacer una línea de tiempo, Daniel, porque si no es imposible contestarle a estas personas, porque tienen esa confusión. Entonces, línea de tiempo. Eventos que están en Ezequiel 38 y 39. ¿Lo puedo colocar en el milenio porque dice Gog y Magog? No, imposible. No hay manera. Yo tengo una pregunta, Pastor Ismael. Sí. Buenas tardes, Pastor. Hola, ¿cómo estás? Usted mencionó algo que yo tengo duda. Fíjese que dice que el espíritu y el alma son inseparables. Son inseparables. O sea, el espíritu y el alma del justo están en el paraíso. Ahora, cuando un impío muere, ¿va el espíritu y el alma al infierno al mismo tiempo? Es mi pregunta. El Señor en Lucas 16, del 19 al 31, nos explica algo que en el Antiguo Testamento no se veía tan claro. Que en el Hades, el rico abre sus ojos y ve que Lázaro está en el seno de Abraham. Y cuando pide agua, que moje la punta de su dedo y que moje mi lengua, le dice: estoy atormentado en esta llama. La parte de alma implica lo que se llama psiquis también en griego, pero que es emoción, intelecto y voluntad. Ahora, ¿con qué cuerpo está sufriendo? ¿Con el físico o con el espiritual? Primera Corintios dice, hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo terrenal. Sí, con el cuerpo espiritual. Exactamente, porque el cuerpo físico es el que duerme. Cuando se habla del creyente se usa el término dormir. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15 dice que eso es la semilla que sembramos, pero de ahí sale un nuevo cuerpo, el que va a ser eterno. Para nosotros, glorificado como el de Cristo. Para los impíos, similar en cuanto a que no sufre daño, por eso dice el gusano de ellos no muere. Es decir, es eterno. Ese cuerpo que sale de este que tenemos es eterno, sea para condenación o sea para salvación. Pastor, una pregunta, disculpe, corta nomás. Sí. Buenas noches, pastor. Es con relación a los que son salvos de la tribulación.
Entiendo Sí. que cuando se salvan los de la tribulación, tanto judíos como gentiles, pasan con Espíritu Santo al milenio. En el milenio ellos tienen un cuerpo ya glorificado. Sí, sí, porque han sido muertos. Ya, entonces, pero ellos van a tener hijos. Y los hijos de los que ya han pasado el milenio van a tener la naturaleza pecaminosa. Dame un segundito que voy a abrir la puerta. Ok. Dale, ok. Sac. Sí, Sí, le decía que, ¿cómo se llama? Que los que se salvaban de la tribulación lograban ingresar al milenio, ingresaban con el cuerpo glorificado y con el Espíritu Santo, pero sí. ellos van a tener hijos. ¿Y por qué decís que van a tener hijos? Digo, porque ¿quiénes son los que se van a rebelar contra el Señor después que se ha soltado Satanás? ¿Vos no te acordás de Mateo 25, 31 en adelante al 46? Hay naciones vivas que ingresan al milenio y hay judíos del remanente que ingresan al milenio. Esos son los que tienen hijos. Los que tienen cuerpo glorificado, según Lucas 20, no se casan ni se dan en casamiento. Los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo no se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Te acordás? O sea, entiendo entonces de que solamente van a tener cuerpo glorificado los santos del Antiguo Testamento. Claro. Y los, Perdón, la y los judíos, iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los salvos de la tribulación tienen cuerpo glorificado. los santos de la tribulación y las naciones vivas, Y las naciones vivas y el remanente de los judíos que no murieron y que pasan bajo la vara son los que van a tener hijos. ellos no tienen cuerpo glorificado. Claro, no hace falta. Tienen el Espíritu Santo con toda la información bíblica de cómo vivir la vida cristiana, o la vida en ese caso del reino de los cielos. Claro, entonces siguen teniendo la naturaleza pecaminosa. Los que nacen de ellos nacen con naturaleza pecaminosa. Ok, Por eso se dice que el Señor los pastorea con vara de hierro. claro. Ok, pastor. Gracias. ¿Quedó más claro? Sí, quedó más claro. Bien. Sí, estos temas, la verdad es que no he encontrado muchos libros que nos ayuden a estudiarlo, pero bueno, esa es la única forma de explicar algo que no contradiga otro texto bíblico. Pastor, perdone la interrupción. Sí, Fíjese que dale. solo nos quedamos donde dice que el cuerpo espiritual tiene emoción, intelecto y no sé, pero no me Ese es el confirmó. alma. Ese Ya es el alma. ya no me confirmó si ya no me confirmó de que si el espíritu va con el alma al infierno
así como va al cielo, va el alma y el espíritu. Pero, Miguel, vos dijiste, el alma y el espíritu son indivisibles. Ajá, eso. ¿Y cuál es la base bíblica? O sea que en el momento en que la persona, el ser humano muere, el impío, cuando muere, va el alma y el espíritu al infierno. Exacto, esperando el día del juicio del gran trono blanco. Ahora la pregunta, ¿por qué el Eclesiastés 12 indica 12, 8, por ahí más o menos, dice, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio? ¿A qué se refiere ese pastor? Perdone la pregunta. No, perfecto. 3 cosas que te tengo que recordar siempre. La primera es la línea de tiempo. ¿Cuándo fue dicho? ¿Por quién fue dicho? ¿A quién fue dicho? Segundo, la revelación progresiva. Hasta Lucas 16 no sabíamos este tema del seno de Abraham. Sí sabíamos que el judío del Antiguo Testamento creía que había algo después de la muerte, después del sepulcro, y él dice que algo bueno, como dice Job, que es de la época del Pentateuco, y que dice que yo sé que un día voy a ver en mi carne a Dios. Pero eso es por revelación progresiva. En ese momento no había toda la información que después se va agregando. Y el tercer aspecto es, ¿estamos hablando de judíos? ¿Estamos hablando de gentiles o hablamos de iglesia? Vamos al primero, línea de tiempo. Estamos hablando más o menos, para darnos una idea, 950 años antes de Cristo. Para tener una idea. Lo escribe Salomón. ¿Quiénes son los oyentes? Los reyes que venían a adquirir información de su sabiduría y a ver las riquezas de él. ¿Qué propósito tenía el libro de Eclesiastés? Mostrar la sabiduría debajo del sol, no de los aspectos espirituales que conocemos hoy como iglesia. Está limitado a la ley judía, bajo la ley mosaica, no bajo el nuevo pacto, no como en la iglesia. A eso le agregamos, ¿cuál era el propósito de esos 12 capítulos que tenemos? La gente llegaba hasta Salomón para escuchar su sabiduría. Y Salomón les presentaba, miren, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol es cansador, fatigoso. Yo adquirí mucha sabiduría, me llené de riquezas, me llené de todo lo que había, de música, de vino, de ropa, de todo. ¿Saben qué? Concluye al final. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y apártate del mal. ¿Por qué le dijo eso? Porque bajo la ley mosaica, el temor de Dios estaba basado en la ley de Moisés. Entonces, él no le decía a todos los reyes que venían, miren, tienen que recibir a Cristo como Salvador, creer en su muerte, sepultura y resurrección, y van a tener vida eterna. Porque ese mensaje no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, la limitación con que encontramos Eclesiastés es que algo que ellos veían sucedía. ¿Cómo puede ser que el polvo se lleve un cuerpo y con el tiempo no queda nada más que algunos huesitos? Ah, porque el cuerpo es del polvo y vuelve al polvo. ¿Y qué pasa con lo que movía esa vida? Utiliza un solo término, espíritu, ruaj, aliento de vida. Vuelve al que se lo dio, que según Génesis era Dios. Pero nosotros con la revelación progresiva sabemos otras cosas. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 del libro a los Hebreos. Que la palabra de Dios es como una espada que parte de tal manera a un individuo que se ven los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos y el espíritu. Entonces, uno recién en el Nuevo Testamento
en base a que Dios usa el griego, nos damos cuenta que el ser humano es tripartito. También es, digamos, dicótomo, tiene dos partes, pero una es la espiritual o alma, indistinto, aunque son diferentes, y otro es el cuerpo. ¿Se nota eso, Miguel? Sí, sí, hermano Esto Ismael. es revelación progresiva. El problema, Sí. Miguel, muchas veces es que agarramos un texto sin medir, revelación progresiva, contexto, bajo la ley, bajo la gracia, en el milenio, antes del diluvio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para que la interpretación sea correcta. Ahora, cuando yo junto los versículos, y es como que chocan dos piedras. ¿Está? ¿Pero por qué? Porque no acomodé cada cosita en su lugar. ¿Queda claro? Claro, pastor, muy excelente. Amén. Gracias, gracias. Qué bueno. Mira, ¿alguna pregunta más? Me quedan 20. ¿Sigo? Ana María, Pastor, vos que tenés el báculo. Continuamos, yo creo, pastor, si ya no hay más preguntas de los hermanos. Bien. Bueno, voy a tratar de mostrarles. Esto son los puntos básicos que quiero que ustedes recuerden cuando estudien de tener en cuenta. Recién Miguel nos mostraba este ejemplo. El libro de Eclesiastés 12 dice esto. Bien, eso sería hacer exégesis de un versículo. ¿Por qué? Porque estoy leyendo, en este caso Eclesiastés, y encuentro este capítulo 12 y este versículo me llama la atención, porque pareciera que no está tan de acuerdo con otras cosas que leí. Bueno, primero, definimos el término o expresión según como el Espíritu Santo lo utilizó cuando guió a personas que escribieron la Biblia. Así que en este caso tendríamos que haber estudiado qué quiso decir que el Espíritu vuelve a Dios, qué palabra utiliza para Espíritu. Y los tres contextos que hablábamos recién. ¿Cuál es el contexto del texto? Obvio que el idioma es fundamental, pero del tema, ¿qué estaba desarrollando el autor en ese caso cuando escribió eso? Y encontramos que Salomón les explicaba a los pueblos, a las naciones de alrededor, justamente la sabiduría, que un día todo ser humano, no importa todas las riquezas que tenga, o la pobreza, o las dificultades, o las bendiciones, un día se va a morir. Y como el fin del discurso era, tengan temor de Dios, porque un día van a estar delante de Él. Él no sabía, o al menos no nos explica, que muchos de ellos iban a estar en el juicio del gran trono blanco, es decir, de condenación. Entonces, ahí encontramos la razón dentro de su contexto. Pero hay otro tema, los propósitos que decíamos recién, los destinatarios. Si el destinatario son esos pueblos que venían a ver su sabiduría, no pertenecían al pacto mosaico. ¿Son judíos, son gentiles o es la iglesia de ese libro? Bueno, acá tenemos judíos y gentiles, porque Salomón era judío. Y en la línea de tiempo, la revelación progresiva, claro. Esto fue escrito 900 años antes de Cristo. Por eso también decimos, antes, durante o después de la ley mosaica. Después, porque esa ley se dio en Éxodo 19, en el año casi 1500 a.C., y este está casi 600 años después, 550. Y la teología sistemática. La teología sistemática es la que me ayuda a tomar de Génesis a Apocalipsis cada uno de los temas y a ubicarlos. En este caso, lo que Miguel nos preguntaba y nos dio pie es para ver que la parte
nueva que aprendemos por la revelación progresiva fue Lucas 16. Y después 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y Hebreos 4. Y después vemos Apocalipsis. Entonces tenemos más información que agregar. Eso se hace en la teología sistemática. Juntamos la información de la Biblia sobre los temas que nos interesan y organizamos la idea, siempre respetando estos tres contextos: el del texto, el del libro y el de la teología sistemática. Espero que esto sea recontra útil para ustedes. Y ahora, volviendo al tema anterior, si no hay preguntas, pasajes que pueden confundir. Miren, el tema del día del Señor y el día de Cristo tiene pasajes que pueden confundir. Fíjense en 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, nosotros ya sabemos que el día del Señor es ese periodo que empieza en la tribulación, sigue con el milenio y sigue hasta la eternidad. Pero ese día va a venir como ladrón en la noche. Es decir, su inicio va a venir sí o sí, y es como un ladrón en la noche. Lo interesante es que en 5:4 vuelve a decir: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, evidentemente el día del Señor, os sorprenda como ladrón. Acá ya no usa como ladrón en la noche. Si seguimos, encontramos 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Aunque en la noche no figura, muchas versiones tienen una interpolación de 1 Tesalonicenses 5. Pero en la mayoría de los manuscritos más antiguos, hasta el siglo IX, no estaba. Aunque algunos dicen que el Textus Receptus, o el texto recibido del año 1500, de donde se hace la traducción de Reina Valera y todo eso, sí figura en algunos. Pero no importa. La frase sigue siendo la misma: como ladrón en la noche. Pero el término es cleptes, para ladrón. Pero ahora dice qué va a pasar en ese día del Señor. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Eso cuándo sucede? Al fin del milenio. Así que el día del Señor, ese periodo de tiempo que arrancó con la tribulación, termina al fin del milenio. Pero no termina totalmente. Lo que terminan son los cielos actuales y la tierra actual. Pero sigue con los cielos nuevos y la tierra nueva. Otro pasaje interesante, Apocalipsis 3:3. Esto tiene que ver con la iglesia de Sardis. Acuérdate, le dice al pastor de la iglesia, pues de lo que has recibido y oído, es decir, lo que se le había enseñado como pastor. En este caso era Juan el que les había enseñado las normas divinas para la iglesia. Y guárdalo. Y arrepiéntete por ser displicente, por no estar cuidando la santidad y la doctrina. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Acá solo utiliza el término como ladrón, que es cleptes. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Apocalipsis 16, terminando las 7 copas de la ira de Dios, se utiliza el término yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí le habla a los salvos de la tribulación, no a la iglesia. Y porque usa el término ladrón, algunos han confundido todos los eventos como uno solo. Pero los contextos son diferentes. Una es la iglesia de Sardis, acá son los que se salvan en la tribulación. Y vamos a mirar algo más. De los 3 sustantivos que se traducen ladrón, cleptes, harpax y lestes, vamos a ver las diferencias. Miren, cleptes se utiliza literalmente, y entonces Mateo 6 cuando dice la polilla y el orín corrompen, pero háganse tesoros donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí utiliza cleptes. En Mateo 24, hablando del padre de familia, si sabe cuándo va a venir el ladrón, no se dejaría robar, estaría prevenido. En Lucas 12:33 es igual que el del Mateo 6, pero en Lucas 12:39 es igual que Mateo 24. Y es cleptes.
En Juan 10, súper interesante, dice que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón y salteador. Ladrón cleptes. Salteador lestes. Y en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Casi todos siempre relacionamos ese texto con Satanás. Bueno, no, está hablando de los que antes vinieron, todos los que vinieron antes de mí, dice el Señor, en el versículo 8, después lo vamos a ver, son ladrones. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Pero por qué habla de vida en abundancia? Se refiere a la vida del reino milenial. Él no hablaba a la iglesia, acuérdense de eso. La iglesia viene después de su oración de Juan 17, su muerte, sepultura, resurrección, y empieza en Pentecostés. ¿Vamos bien? En Juan 12 se habla de Judas y dice que Judas era cleptes, era ladrón. De acá viene la palabra cleptómano, el que tiene un deseo vehemente de siempre estar apropiándose de cosas ajenas, robando, diríamos. En 1 Corintios 6:10, los que están en Adán, que son ladrones, borrachos, maledicientes, no entrarán en el reino de Dios. Tienen que salir de Adán, recibir a Cristo como Salvador, y entonces, Efesios 4:17 en adelante. Cambiar los hábitos, renovar la mente, vestirnos de nuevos hábitos. Y justamente dice, el que hurtaba no hurte más. Estar en Adán y ser ladrón, condenación eterna. Estar en Cristo y ser ladrón, hay que santificarse, hay que purificarse, hay que vivir como Dios quiere. Pero podés porque tenés el Espíritu Santo. El otro no puede porque está muerto en delitos y pecados. 1 Pedro 4:15, en el tiempo de persecución, de aflicción que estaba pasando la gente a la que le escribía Pedro, le dice, no tengan miedo, ni vergüenza como si fueran ladrones, cleptes, sino sepan que esto es parte de una serie de acontecimientos que Dios permite por algún tiempo para ganar coronas. El sufrimiento no es para avergonzarse como un cleptes, como un ladrón, sino porque tenemos que sentirnos dichosos de este privilegio porque hay coronas por esto. Después, cuando se usa metafóricamente de los falsos maestros, en Juan 18, todos los que vinieron antes de mí son salteadores, son cleptes, son ladrones. También la idea de figurado o metafórico se utiliza en los siguientes aspectos. Del arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis 3:3, como lo vimos recién, ¿se acuerdan? Vendré a ti como ladrón. En segundo lugar, esto ya lo vimos que es una advertencia, ¿se acuerdan? Por la displicencia, el descuido de las cosas de Dios. En segundo lugar, de la segunda venida de Cristo cuando esté finalizando la tribulación, como les dije en Apocalipsis 16:15. ¿Está bien? Anima a los que en la tribulación no se dejaban marcar y no adoraban a la bestia, pero morían. Pero Dios está diciéndoles, con estas 7 copas, retribución contra los enemigos de ustedes. ¿Está bien? Y los otros términos, en donde se usa cleptes, tiene que ver con el período comprendido en el día del Señor, que incluye más eventos que solo la revelación de Apocalipsis 19, lo que vimos recién. En 2 Pedro 3:10, esta tierra y estos cielos deshechos, final del milenio. 1 Tesalonicenses 5:2 y 4, la aparición del anticristo. Es decir, que en este caso el día del Señor incluye la apostasía, la presencia del anticristo, el ser quitado, el poder de quien impedía que aparezca el anticristo, que es justamente la obra del Espíritu Santo con la iglesia, y los juicios de la tribulación ya pasaron, y además van a pasar los cielos nuevos, los cielos actuales y la tierra actual. Y en 2 Tesalonicenses, estas son las formas en que se escribe ladrón en la noche.
Pero en 2 Pedro, como les dije antes, solo ladrón. Así que, si definimos el sustantivo cleptes es, así como viene un ladrón de noche, así viene el Señor. Y el tiempo presente destaca 3 cosas. Seguro, certeza de la venida de Cristo. Seguridad de que va a venir. Inesperado de la venida del ladrón. Eso es algo que nadie sabe, que el Señor dijo. Y la falta de preparación. Es decir, que la persona que va a ser robada no tiene forma de prepararse porque no sabe cuándo va a ser. Es decir, que los elementos esenciales de la ilustración son estos. Después lo vamos a ver de nuevo. Harpax, de donde sacamos harpazo, arrebatamiento, despojo, rapacidad, robo. Esas son las ideas que aparecen. No les voy a contar todos los textos, pero en Mateo 7 aparece la expresión lobos rapaces. Ahí se usa como adjetivo. Lobos rapaces. Lobos harpax. Y el otro es lestes, que se contrasta con cleptes, porque este es un ladrón, un bandido, ¿sí? Y la palabra está relacionada con la idea de botín, alguien que está buscando un botín. Ahora, nosotros sabemos que se traduce básicamente como ladrón o ladrones, pero la de Juan 10, 1 y 8, salteador o salteadores, está muy bien traducida. Esto lo tienen ustedes después en el apunte, lo pueden seguir leyendo, yo quiero terminar, resumir esto. Día de Cristo, periodo de tiempo exclusivo ¿de quién? De la iglesia, con el Señor Jesucristo. ¿Qué características tiene? Comunión personal y bendiciones por la eternidad del que tiene a Cristo como Salvador. Tercero, empieza en el arrebatamiento y sigue por la eternidad, acompañando al Señor en todos los actos que Él tiene para el futuro. Con respecto al día del Señor, o de Yahvé, periodo de tiempo donde Dios trata con pueblo de Israel y con los pueblos gentiles. Y va a cumplir pactos y promesas del Antiguo Testamento. Características: juicios, disciplinas, retribuciones y también bendiciones sobre toda la creación. Los animales van a morar juntos, la tierra va a producir, eso en el milenio. Tercero, empieza en la tribulación y sigue por toda la eternidad. Con esto ustedes deberían tener claro, clarísimo, que no son lo mismo día del Señor y día de Cristo. Con respecto al término cleptes, la expresión como ladrón en la noche o como ladrón solamente se utiliza para el pueblo de Israel respecto a la segunda venida del Rey. Mateo 24. Como para la iglesia de Sardis, porque son displicentes, no están ordenados en su vida cristiana. Tercero, para animar a los salvos de la tribulación, cuando esté terminando el periodo de la tribulación. Así que su uso solamente indica 3 cosas: certeza del evento que se está hablando, imposibilidad para el afectado de evitar el evento y rapidez del evento. Yo creo que con esto nos debería quedar clarísimo este tema. Pero te pregunto, ¿estás dedicando tiempo para estudiar la Biblia? ¿Armaste un mapa de eventos escatológicos de memoria ya? ¿Podrías recurrir a algunos libros para estudiar estos temas? Siempre recomiendo Riley, Schaffer, Balbord, Pentecost, porque son básicos y están gratis en la biblioteca. Cuarto lugar, ¿tenés hermanos a los cuales le estás compartiendo lo que aprendés? ¿Quiénes son? Seleccionalos. Y en quinto lugar, hay que agradecer al Señor por la información que estás recibiendo. Con esto yo termino. Y nos hemos pasado... No, justo. Estamos justos. Ana, terminamos bien. Sí, muchas gracias, Pastor Ismael. Hoy sí ha sido de gran aprendizaje, ya que lo teníamos todo resumido, creo, con los periodos y lo que nos ha puesto. No sé si nos da tiempo para alguna pregunta, pero sí, ¿no? Tal vez si los hermanos aún tienen alguna duda, pueden realizar
alguna pregunta y si no, ya para despedirnos. Sí, sí. Una pregunta, disculpe. Sí. Que me queda ahí. Con respecto a lo que, no de las tres etnias, ¿no? Los judíos, gentiles. No se escucha bien. Digo, con respecto a los judíos, gentiles e iglesia, ¿no? Judíos y gentiles es en el Antiguo Testamento. ¿En la actualidad hay gentiles? Siempre, siempre hay judíos y gentiles. Vos sos gentil. Nada más que al recibir a Cristo formas parte de la iglesia. Y el judío que hoy se convierte forma parte de la iglesia. El misterio, por un tiempo, entre Pentecostés y el arrebatamiento es la iglesia. Yo le preguntaba porque de acuerdo a lo que habíamos hecho un estudio de lo que usted está explicando, gentiles en el Antiguo Testamento, o sea, yo lo tomaba de esa manera, pero ahora ya me hizo más extenso el tema. Gentiles eran los romanos, los hebreos. Y bueno. No, hebreos no. Hebreos son judíos. Hebreo, judío, israelita, descendiente de Abraham, son todos judíos. Judíos, claro. Y los que no pertenecen de Abraham en adelante son todos gentiles. En el caso de nosotros, que yo, por ejemplo, ponele, vos sos gentil, ponele que alguno del grupo sea judío, recibiendo a Cristo, formamos parte de la iglesia, ni judío ni gentil, Gálatas. No hay judío, no hay gentil, no hay hombre ni mujer en respecto a lo que es la iglesia. El plan de salvación es el mismo para todos y formamos un cuerpo. No quiere decir que Ana María no va a seguir por la eternidad siendo Ana María y yo que soy un varón Ismael, toda la eternidad voy a ser el mismo. Tendremos cuerpos diferentes, estaremos glorificados, pero Ana va a ser Ana, Ismael, Ismael. Tendremos un nombre nuevo que vamos a conocer porque hay una piedrecita blanca que se entrega, pero seguiremos teniendo la misma individualidad. Por eso, el ejemplo de que la iglesia es como una novia es una figura de dicción, no es verdad que somos una mujer nosotros. Lo que pasa es que la relación con Cristo va a ser tan íntima para la eternidad de comunión que es comparado con un matrimonio. Cuando un judío iba a buscar a su esposa, la llevaba para vivir para siempre con él. Hasta ese momento cada uno estaba en la casa de sus padres. Pero la idea de una novia para el hijo es un grupo de personas redimidas que pareciera que es un matrimonio. Son figuras de dicción. Ojo, esto es un problema de la hermenéutica. Los protestantes han tenido tan poco cuidado en enseñar hermenéutica que hasta nos hacen creer cosas que no dice la Biblia. Y esto, de que, yo formo parte de la esposa del dedo gordo del pie. No, yo soy yo, Ana es Ana, Pablo es Pablo, Alberto es Alberto. Cada uno de nosotros es una persona en las cuales Dios está haciendo una obra de santificación. Unos mejores, otros peores, unos regulares, pero todos vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Claro, pastor, lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferenciación. La iglesia no es un grupo étnico, pues mi hermano está pensando que la iglesia es un grupo étnico, seguramente. No, no es un grupo étnico. Es una etnia diferente, porque en Cristo somos cristianos. En Cristo somos una iglesia. Claro. Los judíos nunca van a ser cristianos, los gentiles tampoco. Si no reciben a Cristo hoy, no forman parte de la iglesia. Este es un grupo nuevo, una etnia que no estaba en el Antiguo Testamento. Pero acuérdense, de Génesis 1 a Génesis 11, una sola etnia, gentiles. De Génesis 12 en Abraham, 2 etnias, los gentiles y los judíos o descendientes de Abraham. Esos siguen por todo el tiempo, van a seguir en la eternidad futura. Claro. Pero la iglesia
está formada por judíos y gentiles, Efesios 1, 2 y 3. Por eso cuando yo hablo de las tres etnias de la Biblia: judíos, gentiles e iglesia. Judíos y gentiles van a seguir de tapa a tapa en la Biblia. Iglesia solo de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Pero, pastor, ¿pero por qué se dice que es una etnia la iglesia? Porque no hay ni judío ni gentil. Cuando hablamos de etnia, no nos referimos a una raza. Sí, nosotros somos una raza, un reino de sacerdotes. Somos diferentes. No, vos estás pensando en el nacimiento natural. En el nacimiento natural solo judíos y gentiles. Pero nosotros tenemos algo nuevo, es el nacimiento espiritual. De entre judíos y gentiles formamos un grupo que se llama iglesia. Es una etnia diferente. Ahora, si vos estás pensando en la descendencia de sangre, ahí es donde se te confunden. Descendencia de sangre de Adán en adelante, todos gentiles. Desde el momento en que Dios llama a Abraham, judíos de Abraham. La iglesia, ¿qué es? Algo nuevo, era un misterio. Por eso la llamamos una etnia, es un pueblo nuevo. Un pueblo, según 1 Pedro 2, celoso de buenas obras. Claro, pero refiriéndose, o sea, es una etnia con carácter espiritual. Sí, sí, por el Con nuevo carácter, nacimiento. claro. Y ese nuevo nacimiento es producto de Cristo. ¿Es el Israel espiritual del que habla la Biblia, pastor? No, Gálatas 6 no habla de la iglesia. El Israel espiritual son los judíos elegidos por Dios para formar parte de la iglesia, que todavía muchos de ellos se estaban convirtiendo cuando Pablo predicaba. Hermano Ismael, tengo una pregunta aquí. Ahí está Beto. Beto. Buenas noches. Como siempre, llegando tarde, pero es que no puedo estar temprano. Cuando me dice que en la eternidad entonces va a estar la iglesia, que somos los hijos, los creyentes en Jesucristo, salvos por Jesucristo. Sí. Ya no hay judío ni gentil. ¿Cuál es la pregunta? Ya no hay judío ni gentil, solo la iglesia en la eternidad. No. En la iglesia no hay judío ni gentil. En la iglesia. Ok, o sea que la iglesia la conforma el gentil y el judío convertido. Exacto. El que no está en la eternidad con Cristo. A ver, aclárala. O sea que la eternidad es la iglesia. El judío y el gentil que no se haya convertido al evangelio en Jesucristo no va a estar allí en la eternidad con Cristo. Espera, no va a estar en la iglesia, pero los judíos y gentiles van a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque siempre en la tierra, una vez que el día de Cristo empieza, Dios sigue trabajando con judíos y gentiles. Mateo 24 y 25. Y eso sigue por la eternidad. O sea que toda la eternidad están los tres grupos. Sí, Apocalipsis 21 y 22. Fíjate. Las naciones van a andar allí. En la Jerusalén celestial, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Los tres grupos como lo hablamos. Exactamente. Hebreos 12, 22 al 24, Beto, explica que en la Jerusalén celestial están los espíritus de los justos hechos perfectos, santos del Antiguo Testamento. Sí. La congregación de los primogénitos, que es la iglesia. Ahí la palabra congregación es la palabra eclesia, iglesia. Y luego la compañía de millares de ángeles. ¿Te das cuenta? Hay una serie de habitantes en Hebreos 12. Pero cuando vos vas al final,
de Apocalipsis 21 y 22, te das cuenta que Dios está cumpliendo pactos hechos a Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra, gentiles. En Mateo 25, 31, el Señor pone su trono para establecer el milenio y separa de las naciones que quedaron vivas de Armagedón, las naciones o sea, las familias que no fueron a la guerra de Armagedón, y las divide, cabritos y corderos. Y el juicio se basa en la actitud que tuvieron para con los judíos en la tribulación. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, me visitaron en la cárcel, me vistieron, y van a preguntar los corderos, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento. Bueno, no lo hiciste por mí, pero sí por uno de estos pequeños que creen en mí. Y ahí no está la iglesia, ahí están los judíos y los gentiles nada más. La iglesia está cogobernando con Cristo, ya estamos glorificados. Okay. O sea que allí en ese momento los cristianos, los salvos, van a gobernar a los judíos y a los gentiles. Cogobernamos con Cristo, claro. Con Cristo. Exacto, desde la Jerusalén celestial. O sea que en otras palabras tenemos privilegio por conocer nosotros como iglesia. Por eso yo expliqué en la lección, después escucharla bien detenidamente, porque contesto algunas preguntas. Yo explicaba lo que es la sangre del pacto eterno, en la cual participa la iglesia en Hebreos 13, 20 y 21, y en Tito 1, del 1 al 3. La sangre de Cristo es una sola. Sí. Pero tiene, como cuando pones una joya delante de una luz y se divide en 7 colores, tiene aspectos diferentes. Y vuelvo a repetir esto. La sangre del pacto eterno, ninguno de los que formamos parte de la iglesia estaba en ese momento. Fue hecho en la eternidad pasada. Cristo fue inmolado, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por esa sangre del pacto eterno existe la iglesia. Pero esa sangre tiene otro aspecto para Israel. Es la sangre del nuevo pacto. Los judíos y los gentiles van a ser bendecidos porque en Jeremías 31 y en Ezequiel 20, 36 y 37 se le dice que van a pasar bajo la vara del pacto, del nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el libro de Éxodo 19. Ese pacto era condicional. Por eso Deuteronomio 28 te dice, 14 versículos, si obedeces, te bendigo así, 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 así. Si me desobedeces, 50 versículos donde sin agua, sin lluvia, sin comida, te van a perseguir, vas a tener enfermedades, no vas a tener hijos. Todo eso porque era un pacto condicional. Como ese pacto fue quebrantado, y Ezequiel del 1 al 10 dice que la gloria de Dios se fue por esa idolatría persistente, estamos hablando del año 1500, el pacto, y el Espíritu le muestra a Ezequiel en el año casi 605. Mirá, 900 años Dios se aguantó al pueblo de Israel. Esa gloria se va y vuelve en Ezequiel, 40 al 48, en el templo milenial. Así que la sangre de Cristo tiene un aspecto de expiación, de redención, de propiciación, y también para judíos, para gentiles y para la iglesia. Ok. Creo que yo estaba pensando mal. Tendré que ponerme a mirarlo detalladamente. ¿Qué quiere decir? De que lo que yo pensaba, ¿no? Yo pensaba en que estaba el judío y el gentil, de ellos salía la iglesia, y en el juicio final, en la eternidad, ya quedamos todos en un solo grupo. No. Ok. Somos diferentes grupos. En el mapa, cuando veas la lección de nuevo que Ana va a mandar después, vas a ver que figuran 4 flechas hacia la Jerusalén celestial. Santos del Antiguo Testamento van a acompañarnos. Salvos de la tribulación nos van a acompañar. Y los que queden del milenio
que estén en esa relación van a la Jerusalén celestial por la eternidad. Sí, Y somos grupos diferentes. ok. Cuando son grupos diferentes, ¿vamos a orar diferente en la eternidad? No, porque todos tenemos cuerpo glorificado, conocimiento pleno y absoluto de todas las normas de Dios. No va a haber nadie en Adán, nadie va a tener ni una pizca de malicia. Y Apocalipsis 21 y 22, 2 veces se dedica el autor a decir: los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, esos no van a estar. Los que están en Adán no van a estar en la eternidad. Ok. ¿Qué diferencia habría entonces? Perdóneme que me demoro preguntando. ¿Qué diferencia habría en esos tres grupos que están los gentiles, los judíos y la iglesia entre sí en la eternidad? Nada, una relación, o sea, la iglesia forma parte del trono donde se sienta el Señor Jesucristo. Sí. Y los demás son súbditos. Él es un rey eterno. Y Amén. lo que él tiene es un grupo de personas que salvó con su sangre del pacto eterno, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Sí. Ese aspecto de la sangre de Cristo es exclusivo de la iglesia. Por eso Hebreos 13 dice la sangre del pacto eterno. Así, eso está claro. Aquí viene a mi mente algo, que es que no hay ninguna diferencia entre Abraham y Humberto para ser salvos. Abraham creyó en Jesús posteriormente y Humberto creyó que ya había venido. ¿Estamos de acuerdo? No, No. no, Abraham fue salvo ¿por qué? no es un tema de salvación, es un tema de relación en la línea de tiempo. Ok. La fe es lo que salva a todos. Amén. ¿Pero la fe en qué? En Cristo. En Jesús. Pero la pregunta del millón es, ¿Abraham creía en la muerte que ya había sucedido de Cristo o que iba a ser futura? ¿Qué va a ser futura? ¿Y yo en qué creo? En que ya pasó. Entonces, ves que no tenemos lo mismo. Además, Abraham, dice Jesús en Juan 8, que iba a ver su día, y antes que Abraham fuese, yo soy. Pero yo no tengo esa relación con Cristo, sino que Él me conoció desde antes, y después me llamó, Romanos 8, y luego me justificó, y luego me glorificó, y me sentó en los lugares celestiales. Así es. O sea, Abraham no tiene eso. ¿No? No, porque dice Hebreos 11 que él estaba esperando la ciudad cuyo fundamento es Dios. Le creyó a Dios, pero la esperaba para el futuro. Y yo le creo hoy por una obra hecha en el pasado, pero también creo en la Jerusalén celestial del futuro. Pero yo formo parte de algo que Abraham no forma parte. Él es de los santos del Antiguo Testamento. Yo pertenezco a la iglesia. Yo me voy primero con Cristo y enseguida vendrá Abraham. Al final de la tribulación, todos los santos del Antiguo Testamento se levantan para recibir la heredad que es el milenio. Y luego la eternidad. Pero la iglesia está en otro lado. Ok. Bueno, después cuando te escuches varias veces el audio y busques las preguntas, te van a surgir otras, pero las vamos a contestar la próxima. Gracias. Dios le bendiga. Quiero una última pregunta. ¿Cuándo se hizo el pacto eterno? Ay, no escuché bien, Miguel, pero le estaba mirando la cara a Ana, a ver si se puede hacer una más. Sí, claro. Dale, Miguel. ¿Cuándo se hizo el pacto eterno? En la eternidad pasada. Por eso, Miguel, hay un tema que hay muy pocos libros de teología que se trata. El tema es decretos divinos.
solo se usa muchas veces para discutir entre arminianos y calvinistas. Sin embargo, cualquier persona que lee la Biblia varias veces de tapa a tapa se da cuenta que todo en la Biblia obedece a un plan perfecto de Dios. El que tiene el control es Dios. El que sabe lo que va a suceder en el futuro es Dios. El que sabe el pasado, el presente, todo es Dios. Entonces la pregunta que se tiene que hacer un teólogo es, ¿cómo fue en la mente de Dios el diseño de todo esto que vivimos hoy? El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si fue antes de la fundación del mundo, es un decreto divino. En en Hechos 2, Pedro predica y dice, a este, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Ustedes. Así que dentro de los decretos divinos tenía que estar no solo la idea de creación, sino la idea de salvación. ¿Qué fue primero? Decreto de crear. ¿Qué fue segundo? Decreto de permitirle la caída al ser humano. Y ahí es donde se organizan las posturas calvinistas o arminianas. Porque algunos ponen, O sea que no. o sea Sí. que ya la caída, ya así pensándolo bien, ya estaba predestinado. Eso no se llama predestinado, se llama decreto divino. Predestinación tiene que ver con las personas que están dentro del plan de Dios para la salvación. Aunque se usan mal, teológicamente no se debe usar así predestinación, porque confunden. De ahí sacan muchos para decir que Dios es injusto, porque predestina para que se pierdan algunos. No. No. Porque si Dios decreta permitir la caída, quiere decir que todos los que están en Adán son todos pecadores y ninguno merece ir al cielo. Entonces ahí está el decreto de proveer la salvación. Pero como son todos pecadores, nadie va a querer recibir a Cristo. Porque están muertos espiritualmente y están en el regazo de Satanás, como dice 1 Juan 5. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces nadie va a ir. Por eso Efesios 1 dice que por su gracia, por su buena voluntad, por su beneplácito, eligió a algunos para regalarles la salvación. Para que en los siglos venideros mostremos las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, los salvos. ¿Pero había algo en nosotros? No. Capítulo 2 dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. Por eso decretos divinos, Miguel. Si no lo conoces, es muy difícil entender el plan de Dios. Y por eso las iglesias de tipo pentecostal o arminianas, que son en su mayoría pentecostales, creen en que uno preserva la salvación, que uno se gana la salvación, porque uno decide. Segunda Tesalonicenses 2:13, si te lo anotás para leer, dice lo contrario. Dice que las personas que están destinadas a ser salvas están santificadas cuando son inconversas, separadas por el Espíritu Santo siendo inconversos. Cuando llega el Evangelio, que Dios tiene determinado el tiempo y el momento que te tiene que llegar, vos sos convencido por Juan 16:7 al 11, de pecado por cuanto no creen en mí. Es el único pecado que te muestra el Espíritu Santo. Che, Miguel, ¿sabés que no estás confiando en Cristo para la salvación? ¿Estás creyendo en la Virgencita de Santa Lucía? Y cuando te hace eso, te provee la fe para creer, porque es un don de Dios la fe. Y vos decís, sí, voy a recibir a Cristo. Lo recibís, pero era porque Dios te estuvo cuidando para que llegue ese momento. Sí, No porque vos seas mejor que otro. No, así es. Sí. ¿Ves? Decretos divinos es lo que te da un panorama clarísimo de quién es el soberano en la Biblia. Es Dios, siempre fue Dios. Está en la Biblia, lo que pasa es que algunos, el arminianismo, trató de decir el tema del libre albedrío a una extensión tan grande que se equivocó.
Si vos vas a comprar a un supermercado y hay 3 marcas de yogur y no está la cuarta que a vos te gusta, ¿tenés libre albedrío? No, te están obligando a elegir entre 3. Vos respirás oxígeno en la Tierra. ¿Por qué no te vas a Marte? No podés volar, necesitas uniforme, necesitas trabajar, un montón de cosas. O sea que el libre albedrío está limitado. Y si sos una persona que está en Adán, sos pecador, Romanos 5, del 12 al 21, ¿qué dice? Si estás en Adán, vas a estar separado eternamente de Dios. Si estás en Cristo, por haber recibido a Cristo como Salvador, eternamente salvo. No hay otra opción. O en Adán o en Cristo. Bien. Bueno, pastor, creo que ya terminamos la reunión. Agradecerles Sí. a todos los hermanos, ¿no? Por entrar al estudio y seguir aprendiendo la palabra del Señor. A usted, pastor, por darnos el estudio, la enseñanza, y a Dios por brindarnos también este espacio y permitirnos reunirnos y hoy estar acá. Gracias, Amén. hermanos, y muchas bendiciones a todos ustedes. Bendiciones. Gracias, Ana. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Gracias. Saludos, Chao, chao. pastor.